Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Las dos palabras que nosotros tenemos en nuestro texto aquí en Juan, que pronunció nuestro Señor Jesús, en realidad es una sola palabra. Consumado es. Acabado. Completado. Ya está. Es una de las palabras o frases que nuestro Señor Jesús pronunció cuando estaba en la cruz. Si cogemos los 3 o 4 evangelios, podemos completar esas diferentes 7 palabras o frases que Él pronunció en ese momento. Lo que nos está expresando aquí nuestro Señor Jesús justo unos instantes antes de perecer o de morir, es que, bueno, como un sirviente ha acabado la tarea. Podemos ver a alguien que se le encarga una tarea, ve y hace este trabajo o completa este asunto, y cuando el sirviente, el criado o empleado vuelve y dice: ya está hecho, lo que me mandaste he completado. Quizá lo podríamos presentar de esta manera. Alguien tiene una deuda y cuando pasa el tiempo, las circunstancias que se habían planteado, llega y dice: ya está pagado, ya está la cuenta fuera. O quizá estamos con la tarea de levantar un edificio o una casa, se le han dado las instrucciones, los planos, la dirección, los materiales, y el constructor o el jefe de obras empieza a hacer la casa, y cuando pasa el tiempo establecido uno vuelve y dice: ya está la obra terminada, consumado es. Nuestro Señor Jesús, en este momento preciso que está en la cruz, está pronunciando estas palabras: está consumado, está acabado, completado. Lo que tendremos que preguntarnos nosotros aquí es: ¿por qué esta palabra? ¿A quién está dirigida? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha consumado? Etcétera. Porque volvemos a repetir lo que ya hemos dicho en alguna otra ocasión. Esto no es simplemente una descripción de un hecho, simplemente una narración de acontecimientos, sino que lo que nos está describiendo Juan tiene unos significados concretos para nosotros también. Está dándonos un sentido o una razón de las cosas. Así que acercaros conmigo, vamos a acercarnos a esta palabra consumado es y analicémosla. Esta palabra en los labios de nuestro Señor Jesucristo conlleva un significado que tiene que ver con la eternidad y que tiene que ver con la historia de la humanidad. Es el plan establecido desde la eternidad. No es algo que surge de los labios de un hombre que está padeciendo y pereciendo, sino que nos tiene que llevar a algo mucho más glorioso y extraordinario a la luz de las Escrituras. Decíamos que es otra de las frases que nuestro Señor Jesús dice estando en la cruz ya, y la podemos encontrar entre aquella frase que nos cuenta el Evangelio de Mateo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para unos instantes después levantar su voz diciendo: tengo sed. Es en este contexto que después nuestro Señor Jesús dice: ya está todo hecho. Para quizá ya las últimas frases, dependiendo del orden que nosotros podamos establecer, que dice el Evangelio de Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, fijaros bien la importancia del lugar. En un instante nuestro Señor Jesús se siente desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para unos minutos más tarde dejarse en las manos del Padre, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
No podemos llegar a entender cómo es que antes se siente tan lejos del Padre y unos instantes después puede dejarse en las manos del Padre. Sencillamente por esto, porque entre medias Él dice, consumado es. Y ese consumado es cambia lo que es su relación antes, Dios mío, a lo que es su relación última, Padre, en tus manos me encomiendo. Lo hemos visto a nuestro Señor Jesús despojado de todo. Cuando lo vemos en las Escrituras que Él tenía toda la gloria y la imagen misma del Dios mismo, y ahora lo vemos maltratado y despreciado por los hombres, colgado como maldito en una cruz, despojado de todo, sin nada, en absoluto, y tener que decir, consumado es. Algo que tendremos que aclarar es que nuestro Señor Jesús no está diciendo este consumado es como una desesperación. No es ya no puedo más, me faltan las fuerzas, por tanto no voy a seguir luchando. No es una frase o una palabra de rendición. Me rindo, hacer conmigo lo que bien os parezca. Porque tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo no está en la cruz por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios el Padre. Por tanto, no es que esté diciendo, ya no puedo más, me rindo, hacer conmigo lo que queráis, me dejo llevar por la presión de las circunstancias. Algo importante que tenemos que recordar constantemente cuando miramos al Señor Jesús en la cruz. Él fue a la cruz porque quiso. Y Él permanece en la cruz porque quiso. Y Él muere en la cruz porque quiso. No fue llevado obligatoriamente por los hombres a la cruz. Él fue allí porque quiso. Y cuando estaba en la cruz se podía haber bajado y haberla dejado en un instante. Permaneció en la cruz porque era su voluntad. Y Él podría haber evitado la muerte porque es el autor de la vida, y aún así se dejó morir porque quiso. Viendo que su voluntad nunca es perdida y que su voluntad aún es soberana, el que Él dijera en este instante todo está consumado, todo está terminado, completado, tiene un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón que tiene que ser extraordinario. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, algo que ya habéis leído en más de una ocasión en el Evangelio de Juan. Consumado implica que ya ha terminado la voluntad del Padre. Lo que el Padre le ha mandado, Él ya lo ha completado. Fijaros en el capítulo 4 de Juan, versículo 34. Dice 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y si pasáis al capítulo 17, en aquella oración extraordinaria que hace al Padre, dice, capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En todo lo que es a lo largo del Evangelio, que es a lo largo de su vida aquí en la tierra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí, lo que Jesús ha estado haciendo es cumplir la voluntad del Padre. Día tras día o año tras año en la tierra, todo lo que el Señor Jesús ha estado diciendo y ha estado haciendo es para cumplir todo aquello que había oído del Padre o que el Padre le había dicho que hiciera. Así que no hay nada que haya escapado de lo que el Padre le estaba diciendo al Hijo que debería de ser. Así entonces, al final, cuando por fin ya está en la cruz, nuestro Señor Jesús puede mirar hacia atrás y ver desde su propia encarnación, la primera vez que como un niño apareció en este mundo y ahora que va a partir y estar con el Padre, puede ver que ha ido haciendo todo lo que el Padre le ha dicho de una manera perfecta y por tanto puede decir, he hecho tu voluntad, la he cumplido y la he terminado.
El Padre tiene un plan a lo largo de la historia o a lo largo de la eternidad, desde aquel tiempo antes de que nosotros fuéramos o existiéramos. Él ha tenido un plan, pero un plan que tiene que abarcar santidad, ira, justicia, misericordia, amor, castigo, regalo, gracia, etc. Nos dice la Escritura que el Padre exige justicia porque Él es justo y que todo lo que exige es santo, tiene que ser limpio. Y que cuando nos mira a nosotros ve delito, ve culpa, porque ve pecado. Por tanto, dice en ese plan eterno que hay que buscar la manera de pagar, de satisfacer la ira justa del Padre. Y es aquí donde tenemos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece voluntariamente para aplacar, para quitar la ira de Dios sobre el hombre por causa de sus pecados. Lo que estamos viendo es la consumación de todo lo que el Padre estaba exigiendo, es la satisfacción completa que el Padre tiene al ver sus demandas cumplidas o pagadas, satisfechas en el Señor Jesucristo. Es así que cuando el Padre mira al Hijo, a nuestro Señor Jesús, en varios momentos, no tiene otra cosa que decir, Dios desde los cielos, aquella voz que también nosotros escuchamos cuando leemos los Evangelios, he aquí mi Hijo amado en el cual yo estoy satisfecho. Todo lo que el Padre ha exigido, todo lo que el Padre espera en su santidad y en su justicia, nuestro Señor Jesús lo está cumpliendo hasta el más mínimo detalle. Y es por eso que puede estar en la misma cruz, en aquella situación tan terrible, y decir, todo esto es para terminar la obra que el Padre dejó en mis manos y yo la he hecho de manera completa y definitiva. Es así que vosotros podéis leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, cómo Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y sin mancha. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo he venido a hacer de la redención de la Iglesia, cumplir el plan de Dios, frenar su ira, salvar o redimir a la Iglesia, lo ha hecho de manera perfecta y definitiva y se ha entregado por completo. No es que nuestro Señor Jesús dejara algo de su tiempo, ejerciera algunos de sus dones, implicara algunos de sus asuntos para cumplir la tarea, no. Él, como persona completa, se ha rendido hasta el final, se ha dado por completo hasta la misma muerte y muerte de cruz. Por eso lo que tenemos aquí en está acabado, ya ha terminado todo, ya lo he hecho, está completado todo el plan de redención que se había exigido, se había buscado desde la eternidad. Así nos dice la Escritura, como ya hemos leído y hacemos referencia a todo ese pasaje de Hebreos capítulo 9 que hemos leído en el versículo 15, que nos dice Hebreos 9, que era necesario hacer una remisión por los pecados. Es decir, la paga del pecado es muerte. Y nos lo señala la Escritura varias veces y nos lo recuerda también el apóstol Pablo. Mira, tu pecado, sea cual sea, requiere delante de Dios una satisfacción. Y esa satisfacción, esa paga, es muerte. No es que tú puedas pagar por tus pecados con algún tipo de ejercicio espiritual. No es que pudieras tú hacer algún tipo de ofrenda material delante de Dios. Dios no se satisface con cosas materiales o con algo de su tiempo. Tu pecado de codicia, tu pecado de mentira, tu dejadez, tus malos pensamientos, tu infidelidad, tu idolatría espiritual, todo ello requiere un castigo, requiere un pago. Has creado una deuda que día tras día puede ir aumentando. Nos dice entonces la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es la redención, es el rescate que ha pagado
por todo aquello que tú debías. Así que tú te ves ahora como un tremendo deudor. Tal es la deuda que tú tienes que no puedes ni siquiera imaginar todo lo que tendrías que entregarle al Padre. Y ahora se presenta nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estando allí en aquel lugar, y está diciendo, no es únicamente que yo estoy aquí para completar la voluntad del Padre, que así lo he hecho de manera perfecta, sino que he pagado por completo tu deuda por causa de tus pecados. Ya está pagado. Así que cuando tú miras todo lo que has ofendido a Dios, las veces que has quebrado la ley, ¿cuántas veces has dado la espalda a la santidad de Dios y has puesto tus ojos codiciosos en las cosas del mundo? Toda aquella deuda delante de Dios que te separaría por toda la eternidad de Él, ahora viene nuestro Señor Jesucristo desde la cruz y dice, lo he pagado por completo. Esto es lo que significa, está completado. No es que he pagado una parte, no es que he dado la primera señal, no es la entrada de una posibilidad de redención, no, he redimido, yo soy el rescate, yo soy la paga, está completado. Aun cuando tú tengas que ver todos tus pecados que cada día cometes contra Dios y contra los hombres, tienes que recordar que en la misericordia de Dios toda esa deuda ya está redimida.